Buenas tardes amigos, soy Bernardo Cruz y os doy la bienvenida a mi canal, concretamente al capítulo 23 del curso de Arduino de Bernardo Cruz. En esta ocasión vamos a ver algo interesantísimo. Vamos a estudiar qué son las salidas analógicas y cuál es la diferencia con las que hemos estado viendo hasta ahora, las salidas digitales, que por cierto la diferencia es mucha y muy notable. Así que prestad mucha atención a este capítulo porque lo que vamos a ver es importantísimo que os quede claro. Estamos viendo en pantalla un gráfico que representa una salida digital. ¿Por qué representa la salida digital? Porque estamos viendo los dos únicos estados que puede tener un pin digital, o apagado o encendido, 0 voltios o 5 voltios. Vamos a indicarlo en cada uno de los valores. Entonces, en la línea de tiempo que marcamos aquí debajo, solo puede estar o constantemente a 0 voltios o constantemente a 5 voltios. Cuando el pin digital de salida está en low, está apagado, tenemos 0 voltios constantes en el tiempo. Y cuando está encendido, tenemos 5 voltios constantes en el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona un pin de salida digital? Pues básicamente cuando está apagado está en 0 voltios y va avanzando en el tiempo a 0 voltios. Cuando se enciende, se pone a 5 voltios y continúa avanzando en el tiempo. Cuando se apaga, baja rápidamente a 0, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, luego vuelve a subir. Entonces la onda sinusoidal es bastante cuadriculada, por decirlo de alguna manera. Baja y sube de repente, baja y sube inmediatamente. ¿Cuál es la diferencia con un pin de salida analógico? Pues la diferencia o las diferencias son muchas y muy notables. En primer lugar, no tenemos 0 voltios y 5 voltios, tenemos un rango que va de 0 a 5, pero que no va por unidades, no es o 1 o 2 o 3 o 4, puede ser 1,85, 4,32, 3,89, no necesariamente 1, 2, 3, 4 y 5 como yo he ilustrado aquí. Otra de las diferencias, y es la más importante, el cambio entre un voltaje y otro no se da inmediatamente, no se da radicalmente. Con lo cual, en este intervalo de tiempo, pongamos que son 20 milisegundos, estoy accionando, por ejemplo, un potenciómetro y estoy variando entre 0 y 1 voltios la tensión. Esos 20 milisegundos es el tiempo que yo tardo en cambiar de 0 a 1. En esos 20 milisegundos ha pasado por 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,9, 1. Ha pasado por muchos rangos de voltaje, muchos rangos de tensión para llegar a 1. Luego yo aquí he seguido en otros, digamos, 20 milisegundos, dándole al potenciómetro más despacio y solo he subido medio voltio, con lo cual me he colocado en 1,5. Luego he dejado de tocar el potenciómetro y durante 25 milisegundos ha avanzado en el tiempo a 1,5 voltios. Luego le he dado muy rápido, 15 milisegundos. He girado el potenciómetro con cierta rapidez y lo he subido a 5 voltios. Luego he bajado a 4, luego me he vuelto a colocar en 3 o 2,8, luego he bajado bruscamente hasta 0,4, he subido. Entonces esto lo he manejado yo de forma analógica modificando un potenciómetro. He estado en muchísimas posiciones de voltaje entre 0 y 5 voltios. Mientras que en un pin de salida digital, vuelvo a repetir, solo puedo estar en 0 o en 5. Esa es la diferencia entre un pin de salida digital y un pin de salida analógico. De ahora en adelante vamos a empezar a estudiar los analógicos porque son evidentemente mucho más interesantes y dan muchísimo más juego. Ya veréis qué interesantes son. Pero para ello necesitamos ver una onda sinusoidal y primero vamos a ver la creada en el pin digital. Vamos a ver qué le ocurre al pin si ejecutamos este software que tenemos aquí. Estamos en un bucle loop. Entonces, en primer lugar, al número de pin, el que sea, le escribimos un low. Con lo cual en el tiempo avanzaría 100 milisegundos y al pasar ese tiempo a ese mismo pin le escribimos un high. Sube de repente a 5 voltios. Avanza otros 100 milisegundos en el tiempo, el bucle se vuelve a repetir y baja otra vez a 0. Y así sucesivamente hasta que cortemos la alimentación de la placa.
Bien, esto como veis es muy sencillo. Vosotros estaréis diciendo, ¿qué hace Bernardo Cruz? Que nos está repitiendo lo que ya hemos visto. No, os quiero dar conceptos teóricos. Os quiero decir cómo se llama lo que estamos viendo, qué nombre tiene cada uno de los movimientos del pin que estamos viendo, porque esto es muy, muy importante. Y digo muy, dos veces. Bien, pues en este gráfico que como veis va creciendo, tenemos un concepto muy importante. Se trata de el periodo de la corriente. T es el periodo. ¿Qué es el periodo? Bien, pues como veis aquí en el gráfico, la cantidad de tiempo medida en segundos, importantísimo, medida en segundos, en que se completa un ciclo de una señal eléctrica. En este caso, el ciclo sería Boyle loop, una vuelta del bucle que yo la he representado aquí con las dos líneas negras. Esto continuaría repitiéndose el bucle y así constantemente hasta que quitemos la alimentación a la placa. Esto que veis aquí se llama onda sinusoidal de la corriente. Entonces estamos ante un ciclo, ante una vuelta del bucle loop de 200 milisegundos. Por lo tanto, t, que es el tiempo que tarda en completarse un ciclo, es 0,2 segundos. No es 200 milisegundos. ¿Qué hemos dicho en la definición? El periodo es la cantidad de tiempo medida en segundos que tarda en completarse un ciclo. T es igual a 0,2 segundos. Por cierto, el símbolo oficial de la medida de tiempo segundo es S. Normalmente de manera extraoficial pues le solemos poner SG, SEG, pero es S. Bien, vamos a ver otro concepto también muy importante, que es la inversa del periodo. La frecuencia de la señal. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia de la corriente es la cantidad de ciclos que ocurren en un segundo. Por eso digo que es la inversa del periodo. ¿Cuántos ciclos, cuántas de esas vueltas, cuántos periodos caben en un segundo? Pues en este caso, ¿cuántos serían? 0,2 segundos, serían 5. Y la frecuencia se mide en hercios. Vamos a ponerlo aquí para que os quede claro. El periodo es de 0,2 segundos cada vuelta. La frecuencia es las vueltas que da este ciclo en un segundo. Por lo tanto, la frecuencia es igual a un segundo partido por el periodo, partido por t. F es igual a un segundo partido por 0,2 segundos. F es igual a 5. Y la frecuencia se mide en hercios, cuya abreviatura es Hz. ¿Qué es un hercio? La unidad en que se mide la frecuencia, que son los ciclos que se dan en un segundo. Esta teoría es la que nos va a abrir la puerta para meternos en los pines analógicos. Tenemos que conocer esto a nivel teórico. Siempre os pido disculpas cuando meto demasiada teoría, pero creo que es total y absolutamente necesario para que tengáis un conocimiento sólido y estable versado en la teoría. Bueno, pues amigos, continuamos con la teoría. Esto nos lleva a otro concepto muy importante, que es el ciclo de trabajo. Un ciclo de trabajo es el porcentaje de tiempo que una señal permanece activa dentro de un periodo, dentro de un ciclo. Si tenemos en un mismo periodo, una misma vuelta del Boyle loop, el pin apagado durante 100 milisegundos y encendido durante 100 milisegundos, ¿en qué porcentaje dentro de este ciclo el pin ha estado activo? Lógicamente en un 50%. Por lo tanto, aquí tendríamos un ciclo de trabajo del 50%. Este concepto de ciclo de trabajo es importantísimo, ya que lo que vamos a ver a continuación, que son los pines PWM, están estrechamente ligados a los ciclos de trabajo. De hecho, funcionan mediante ciclos de trabajo. En esta pantalla tenemos 3 ejemplos de ciclos de trabajo. La fórmula del ciclo de trabajo es D es igual a T minúscula partido por T mayúscula. ¿De dónde viene la D? Pues de su nombre en inglés, duty cycle o duty cycle. En el primer supuesto hemos visto que el ciclo de trabajo es del 50% y bueno, en este caso resulta evidente con solo echar un vistazo, pero debemos de saber calcularlo. Prestad mucha atención. T minúscula es el tiempo en que la señal permanece activa. En nuestro ejemplo, el tiempo que el pin permanece encendido, que son 100 milisegundos, la mitad del periodo. Y T mayúscula es el periodo, el tiempo total que dura el ciclo, que son 200 milisegundos o 0,2 segundos.
Estas fórmulas de ciclo de trabajo, de periodo, de su concepto inverso, que es la frecuencia, todo esto lo calculamos en segundos, muy importante. Entonces, en este primer supuesto, tenemos que hay que dividir 100 milisegundos, que es el tiempo en que la señal está activa, entre los 200 milisegundos que dura el ciclo. 100 milisegundos, ¿cuántos segundos son? Pues si tenemos 100 partes de 1000, 100 milisegundos, pues solo tenemos que dividir 100 entre 1000, 0,1 segundo. Dividido entre el periodo, 200 milisegundos. Hacemos la misma operación y tenemos 0,2 segundos. Eso nos da un resultado de 0,5. Como el ciclo de trabajo nos arroja como resultado un porcentaje, hemos de multiplicar el valor resultante por 100. Así pues, 0,5 por 100. Y ahora sí tenemos 50%. Este es el cálculo que hemos de hacer. Así de sencillo es manejar la fórmula del ciclo de trabajo. Vamos a ver el siguiente ejemplo en el que la señal está activa casi todo el periodo, casi todo el tiempo del ciclo de trabajo. De los 200 milisegundos que dura el ciclo, la señal está activa 150 milisegundos. Obviamente es muy fácil ver ya a un simple vistazo que está 3/4 partes encendida, es decir, un 75%. 150 milisegundos, 0,15, como T minúscula, tiempo de señal activa. Partido entre 0,2, tiempo del periodo, es igual a 0,75. Multiplicado por 100 para convertir este valor en un porcentaje, tenemos, como he dicho, un 75%. 3/4 partes del tiempo está activo. Y aquí tenemos un supuesto que hay un error, porque son 180 milisegundos que la señal está inactiva y 20 milisegundos que la señal está activa. Una señal inactiva durante el 90% del tiempo y solo un 10% el pin está encendido. Bien, 20 milisegundos son 0,02 segundos dividido entre 0,2, los 200 milisegundos, es igual a 0,1, que multiplicado por 100 nos arroja un porcentaje de un 10% en que la señal está activa. Bien, pues espero que esto haya quedado claro, creo que sí. En Arduino el concepto este de las frecuencias, del periodo, del ciclo de trabajo, todo esto nos abre las puertas para poder mencionar por primera vez en este curso los pines PWM, pines de modulación por ancho de pulso. ¿Y qué es un pin de modulación por ancho de pulso? Creo que esto no se ha mencionado en ningún sitio. En toda la documentación que podéis descargar en internet, en todos los manuales que podéis leer, en todos los manuales que podéis ver, siempre veréis que en Arduino, en electrónica digital, un pin PWM es un pin que puede emular una salida analógica. Los pines PWM no son pines analógicos. Hay definiciones que dicen que no son pines analógicos puros. No, ni puros ni impuros. O sea, no son pines analógicos. Pueden simular salidas analógicas, que es muy diferente, y que su nombre viene de las siglas modulación por ancho de pulso, Pulse Width Modulation. Hasta ahí todo perfecto. Pero nunca se explica, nunca se dice que una modulación por ancho de pulso es una variación en base a cuán ancho es ese pulso, que es lo que yo quiero explicaros con esto del ciclo de trabajo. Que un pin de modulación por ancho de pulso es esto que os estoy explicando. Esto tan sencillo como esto. Podemos decir que un ciclo de trabajo es la misma representación que una modulación por ancho de pulso de un pin. Modulación es variación. Si lo buscáis en el diccionario, modular es variar. El ancho se está refiriendo al tiempo de señal activa. Ese es el ancho. Aquí el ancho de pulso es bastante más grande y aquí es muy pequeño. Pues el pin varía en base al ancho de pulso. Por eso es modulación, variación por ancho de pulso. Y aquí tenemos dos pulsos. El apagado, 100 milisegundos, y el encendido durante otros 100 milisegundos. Y una sola modulación. Es decir, en este ciclo se ha producido una modulación, que es la variación de apagado a encendido, y ha habido dos pulsos, apagado y encendido, del mismo ancho, 100 milisegundos cada uno.
Entonces, ¿qué hemos conseguido con esto? Pues mirad qué fácil. Imaginad que este ejemplo lo repetimos constantemente, una y otra vez, a lo largo del tiempo, a lo largo de 100 segundos, encendiéndose durante 100 milisegundos, volviéndose a apagar 100 milisegundos, volviéndose a encender 100 milisegundos. ¿Cuál sería el efecto visual de ese pin? Ese LED conectado al pin. Pues ese LED estaría encendiéndose y apagándose a una velocidad tal que el efecto visual sería que está luciendo a la mitad de su intensidad. Así trabaja un pin PWM. Como veis, el concepto de ciclo de trabajo está íntimamente relacionado con lo que sería el concepto de modulación por ancho de pulso. Imaginad que yo quiero alimentar un componente que trabaja a 1 voltio y lo tengo que hacer con PWM. Si lo hago con pines analógicos, aquí no habría problema. Avanzaríamos en el tiempo constantemente a 1 voltio y este pin de salida analógico alimentaría con 1 voltio a ese dispositivo. Constante en el tiempo siempre. Eso sería un pin de salida analógico puro. Pero Arduino Uno, la placa Arduino Uno, no tiene salidas analógicas. ¿Cómo hacemos para emular la salida de 1 voltio con un pin de modulación por ancho de pulso en lo sucesivo PWM? Bien, pues nos vamos aquí y os lo voy a explicar. Es muy sencillo, aunque internamente es muy complejo y Arduino IDE necesita pines preparados porque estamos hablando de encender y apagar o de activar y desactivar un pin constantemente a una velocidad vertiginosa. Un pin normal nos lo cargaríamos. Por eso hemos de tener en cuenta, y aquí os estoy enseñando una placa Arduino, que los pines PWM son los que están marcados en la placa con el símbolo matemático de equivalencia y son, como os estoy indicando en el gráfico, el 3, 5, 6, 9, 10 y 11. En la placa Arduino Uno ningún otro pin puede ser utilizado como pin PWM. Vais a ver cómo un pin digital emula una salida analógica. Imaginad que yo quiero ese voltio del que hemos estado hablando antes, un voltio que en una salida analógica lo ponemos constante en el tiempo y asunto resuelto. Aquí no, aquí tenemos o 0 voltios o 5 voltios. Entonces, ¿cómo emulo un voltio? Pues creo una media. Vamos a imaginar que es un motor. Entonces, ¿qué hago? Pues como tengo 500 milisegundos, divido entre 5 partes y me salen 100 milisegundos que tengo que tener el motor a 5 voltios, una quinta parte, y 400 milisegundos, 4 quintas partes, lo tengo que tener apagado a 0 voltios. Entonces, ¿qué pasa si esta onda sinusoidal se repite en el tiempo cientos de veces, miles de veces? Pues que el motor se arranca a 5 voltios, pero solo 100 milisegundos, y luego durante 400 milisegundos se queda apagado. Luego se vuelve a arrancar 100 milisegundos. Entonces, la propia inercia del motor le hace que durante esos 400 milisegundos que está apagado, que está a 0 voltios, hace que siga girando y luego vuelve a darle 5 voltios durante 100 milisegundos. 100 milisegundos encendido, 400 apagado. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Aparentemente, nosotros podríamos ver que está funcionando despacito, como si le estuviésemos suministrando 1 voltio. ¿Os dais cuenta? Ese es el funcionamiento de un PWM. Como veis, en los manuales que podamos leer, que podamos ver, en donde podamos estudiar Arduino, que nos digan que un pin PWM no genera una salida analógica pura, es totalmente incorrecto. No genera una salida analógica ni pura ni de ninguna manera. No genera una salida analógica. Punto. Sube 5 voltios, dispara el motor, lo apaga y la propia inercia hace que decrezca la velocidad. Luego vuelve a acelerarse, luego decrece, vuelve a acelerarse, decrece. Todo eso en una línea de tiempo de 1 hora, nosotros lo miramos y lo vemos funcionando despacito, a 1 voltio. Si lo queremos a 2 voltios y medio, pues avanzamos en la línea de tiempo hasta el 50%. Por eso digo que los ciclos de trabajo tienen íntima relación con los pines PWM, con la modulación por ancho de pulso. Por eso es tan importante que tengáis
clarísimo lo que es un ciclo de trabajo, porque la modulación por ancho de pulso, los pines PWM, funcionan mediante ciclos de trabajo. Ya veremos luego que en la programación manejar pines PWM es facilísimo. Lo vamos a ver en el próximo capítulo, que vamos a ver un LED, cómo modifica la intensidad por el efecto este, pero que sepáis que modificar la intensidad de un LED no es bajar y subir la intensidad, es encenderlo y apagarlo a una velocidad tal que parece que está luciendo a una determinada intensidad. O sea, daos cuenta de lo que es un PWM. Me gustaría que lo vieseis el capítulo entero las veces que hiciera falta. Por favor, no lo descarguéis, no descarguéis el capítulo, vedlo en YouTube, porque pues de alguna manera YouTube se nutre un poco de las visitas que tiene, ¿no? Entonces si lo descargáis ya no entráis a YouTube. Es algo que lo dejo lógicamente a vuestra elección. Lo que sí es importante que por favor lo veáis tantas veces como haga falta para entender lo del tema de los hercios, de los ciclos, de todo. Así que amigos, amigas, espero que este capítulo os haya resultado de interés. Creo que sí, es un capítulo que nos va a abrir muchísimas puertas, pero además de par en par. Como siempre, os animo a suscribiros a mi canal, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo y activad la campanita para estar pendientes, para estar atentos a los nuevos vídeos que voy subiendo. Como siempre, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!